Bien, ¿cómo les va? Aquí estamos intentando armar o exponer esta clase de agricultura indígena que para nosotros nos parece importante pegar una mirada dentro de la visión indígena debido a lo alternativo que significa a la agricultura que conocemos. Nosotros sabemos que la tecnología siempre es reproductora de las condiciones en las cuales fue generada. Es decir, que una tecnología que, por ejemplo, un caso que está aquí en el Power, eh, toda tecnología surgida dentro del capitalismo, lo más probable es que reproduzca capitalismo, es decir, bajar los costos de mano de obra y eficientizar que el capital gane más. Entonces, eh, toda la tecnología que uno normalmente tiene acceso está empapada de esta lógica. En cambio, la agricultura indígena viene de una cosmovisión completamente diferente. Y esa cosmovisión completamente diferente es lo que hace interesante las tecnologías que hacían ellos. Más que nuestra tecnología actual, es segura responsable de mucho deterioro ambiental, de un montón de problemas que tiene esta sociedad. Y las tecnologías estas indígenas de otra cosmovisión supuestamente no tenían estos efectos negativos. Por eso es que sería tan interesante eh, espiarlas, conocer un poco. Bueno, la lógica, es decir, el modo de producción, la organización social que tenían estos indígenas, algunos le llaman un estatismo religioso. Es cierto que no todos los indígenas americanos eran así, porque estos serían los grupos más conocidos como mayas, aztecas, incas. Pero después, por ejemplo, los mapuches tenían otro tipo de organización, pero ni los europeos ni se pusieron a clasificarlos en qué modo de producción tenían. Esa cosmovisión indígena tiene, vamos a interiorizarnos algo sobre esta visión distinta a la occidental, a la cual provenimos nosotros, que ellos tienen una fuertísima espiritualidad y tienen esta cuestión de la pertenencia de los humanos a la tierra y no la tierra a los humanos. Ellos se consideran una hebra de la vida y no la centralidad de la vida. Es decir, el occidente, tanto sea islamitas como judaicos o cristianos, eh, todo el mito de la creación plantea que el humano, es más, el hombre, no solo humano, sino el hombre masculino, es la centralidad de la creación. En cambio, en las visiones indígenas, los humanos son solamente una forma más de vida. Y el mandato, la obligación que tienen estos indígenas es de ser guardianes del sitio donde ellos nacieron. La felicidad de estas comunidades, de esta cosmovisión andina, está en la armonía con la comunidad y con la naturaleza, eh, a diferencia de la visión occidental que es el tener, el consumir. No hay en esta visión indígena no existe la acumulación individual ni el consumismo. Y ahí está bueno lo que plantea este filósofo Rodolfo Kusch, que él dice que las comunidades indígenas eh, viven el estar, a diferencia de los occidentales que queremos ser. Entonces el estar, digamos, es una cuestión sin mayores búsquedas, o en cambio el ser hay que hacer todo un esfuerzo y para ser hay que acumular o consumir o mostrar, por eso plantea esta lógica diferente de, de objetivos de vida o de visión filosófica. La producción indígena, en todos los casos, de distintas formas, pero en todos los casos, siempre fue de producción familiar, pero con un acercamiento colectivo al paisaje. Es decir, que las grandes obras de infraestructura las hicieron colectivamente, pero la producción agropecuaria siempre fue familiar. Esa lógica del trabajo colectivo estuvo, digamos,
organizada por lo que fue la MITA para los incas, que es una institución que después los españoles la tomaron, pero para beneficio propio, para beneficio de ellos, ¿no? Esta cosmovisión no separa la agricultura de todos los procesamientos, la distribución, y todo está fuertemente empapado de la espiritualidad. Cada tarea, cada trabajo tiene que ver con alguna relación con dioses o con la razón de ser. Y después tienen principios, que es un principio de diversidad, uno de la devolución. La diversidad, bueno, es esta continuamente mantiene una altísima diversidad, no homogenizan como Europa. Eh, la devolución es un concepto que está asociado con la abundancia, que la forma de obtener más es devolver más. Aquellas personas que, que más devuelven, más dan, son las que van a generar más abundancia para todos. Y la concepción del reemplazo, es decir, que los sistemas productivos no son algo absolutamente exótico y nuevo y extraño, sino que cuando arman un sistema productivo lo hacen pensando en sustituir el paisaje que ya existe, o las especies que existen, no las especies, hasta las familias. Hay una técnica de manejo que acá nosotros, bueno, sabemos que existe. Cuando tenés un alfalfar que tiene mucho cardo, le podés intersembrar achicoria, entonces eso deprime, como es una compuesta, ocupa el nicho ecológico del cardo y como lo deprime. Es decir, que cuando hay emergencia de ciertas y determinadas familias, por ahí tiene que ver con condiciones ambientales que fomentan esa familia. Entonces, si vos lo sustituís con una especie o sea, deseable, que sea de esa familia, podés ocupar el nicho ecológico y lo haces favorablemente. Eh, bueno, acá arrancamos con un rito de la Pachamama, que justamente es esto el de dar, ¿no? Es decir, en el rito de la Pachamama para la señalada de las llamas, la gente entierra lo que más le gusta y en mayor cantidad y así, porque mientras más desprendimiento haya, digamos como que los dioses van a ser más favorables. Y esto tiene que ver con la fertilidad de las llamas. Mientras más donen a la tierra, más fértiles serán las llamas y habrá más llamas para todo el mundo. Esa es la concepción. Los indígenas, aquí abajo y a la derecha, está Yum-Cax, que es el dios maya del maíz, que también es el que en el hemisferio norte, para los mayas, era el responsable de hacerle las donaciones en devolución a lo que la naturaleza daba. Y acá tenemos también en esta una historia central o algo muy importante dentro de la evolución de la agricultura indígena, es el maíz. Y la pregunta o el deslumbramiento es cómo desde una gramínea como es el teocintle, que lo tienen ahí en la foto verde, que parece un sorgo de Alepo, una pata de gallina, los indígenas lograron a través de 6.000 años, 7.000 años, llegar a los maíces que conocemos hoy. Los maíces, si ustedes ven el maíz blanco que se ve acá, que no me sale el nombre en este momento, es un maíz que es padre de muchos maíces híbridos de la actualidad, y es un maíz que en raza puro, si se cosecha, tiene para andar cerca de los híbridos que hoy se comercializan, ¿no? Y son maíces indígenas. En esto de la historia de los indígenas, esta pintura en México es sumamente enriquecedora, porque acá hay una imagen que pueden ver más claro, porque es la misma foto tomada dos veces. La pueden ver a la izquierda abajo, una planta de maíz que tiene, no me acuerdo si 8 o 9 mazorcas con cabeza, con cara de humano, ¿no? Que digamos que también sintetiza muchas cosas. Es decir, esta foto es del año, me parece que esta pintura, perdón, es del año 900, me parece.
o sea que unos 600 años antes que llegaron los españoles a América. Y tiene, bueno, esto de que hay un agrónomo mexicano que sostiene que los indios aztecas cultivaban un maíz que tenía hasta 8 o 9 espigas, que el maíz también es madre de los humanos, con las cabezas estas. La pintura roja de ese mural que vieron está hecho con esta cochinilla del nopal, que es una de las especies en producción que tenían los indígenas. Esta especie fue bastante usada en muchos lugares, o sea que el nopal era una planta cultivada para hacer comida. Y en esa tenían esta plaga, que sería la cochinilla, pero que era una plaga bienvenida porque la juntaban y con eso hacían las pinturas. Hablábamos hace un rato del concepto de diversidad. Eh, el maíz tiene al menos 400 razas en el mundo, pero de esas 400 razas, unas 300 al menos, son hechas en América. O sea, son razas que fueron seleccionadas. El maíz fue creado por los indios del centro-sur mexicano hace unos 7.000 años, y hace unos 4.000 años pasó a lo que es Perú. Y entonces por eso tenemos esos dos grandes grupos de selección. Acá ven otra muestra de diversidad, lo que son tomates, bueno, un montón de variedades, que hay muchas más que esa. Acá hay variedades de pimiento, acá hay de tubérculos, acá hay papa, oca, y no me acuerdo cómo se llaman las otras, que son todos tubérculos andinos. Acá hay una diversidad de platos. Está el nopal, que se come como una milanesa, la flor de la calabaza, que se come también frita, y está el carbón del maíz, que ya vamos más adelante, que también cómo se come. Esto es una diversidad de platos del sur, la araucaria, el pehuen, que es como si fuera un maní para los indígenas, y después, bueno, hay pururú, hay tortillas, hay un montón de cosas. Otro muestra de diversidad en la cultura indígena es el consumo de insectos, que lo vamos a ver más adelante, en este caso los chapulines que se venden en el mercado. El chapulín es como si fuera una langostita esperanza, más panzona y carnosa, y como que su fritanga es como un placer. Una de las cualidades de las características de los indígenas es que satisfacían las necesidades con diversas especies. O sea, no es que tenían una sola especie para todos los... A ver, no solo una especie, es decir, como que en Occidente teníamos algunos cereales o algunos granos que eran como centrales en la vida de los humanos. En cambio, en América hay una diversidad impresionante de satisfactores parecidos, o sea, que como que resuelven los mismos problemas, pero son distintas especies. Acá tenemos algún recuento rápido de especies domesticadas en América. Papa, batata, maíz, calabaza, oca, apio, yuca, tuna, nopal, pimiento, quino, amaranto, maní, ananá, poroto, tomate, papaya, guayaba, palta, chirimoya, guanábana, mamey, frutilla blanca. Bebidas como el cacao, estimulantes como la coca, hierba, mate, tabaco, marihuana, ayahuasca, peyote, hongos, saborizantes como vainilla, ají, textiles como el algodón, el sisal, el nequén, industrial como el agave del cual se hace el tequila o el mezcal, el chicle, que en realidad es el chicle. O sea, el chicle Adams, o sea, Don Adams fue un norteamericano que andaba recorriendo México, vio que los indios masticaban esa secreción de una planta que le llaman el chicle, y la saborizó con menta y hizo el negocio de los chicle Adams. El añil, que es una tintura, y después utensilios como mate, ganadería con camélidos, cuy, pavo, perro, azteca, pecarí en otros lugares, y todo eso estaba siempre combinado con la recolección y la cacería.